Bienvenidos a contavideo.com. Vamos a ver una clase muestra para conocer el método de enseñanza que hemos diseñado para aprender rapidísimo contabilidad en partida doble en una sola clase. Lo primero que hacemos es hacer de cuenta que venimos a trabajar una empresa como contadores y vamos a registrar las operaciones de nuestra empresa. Cada operación que hagamos la vamos a analizar en partida doble. El primer paso va a ser un análisis gráfico partido a la mitad, porque andamos buscando datos que debemos obtener con sumas iguales. Es la base de cualquier contador saber identificar los datos. Por eso es muy importante ubicarnos dentro de la empresa como nosotros. Nosotros vamos a ser la empresa. Usted como alumno debe pensar como contador. Nosotros somos la empresa que vamos a hacer operaciones con los demás. Estarán de acuerdo conmigo que la empresa A, si le quiere hacer una compra a la empresa B, pues la empresa B simultáneamente hace una venta. Existe una compraventa. Hay dos lados en una operación. No se puede comprar sin alguien que vende, no se puede vender sin alguien que compre. Entonces, nos debemos ubicar dentro de una empresa. La empresa A, aquí estamos como contadores. Usted como alumno y yo como instructor somos los contadores de la empresa. Empresa A quiere decir que los datos que tiene la empresa B, pues en este momento no nos interesan. Únicamente si nosotros somos los que compramos, lo que vamos a hacer es analizar la compra que hemos hecho, tal vez de mercancías, y vamos a agregar que esta compra es de contado, 5,000 pesos. Bien, dentro de la operación debemos discriminar datos, uno que va del lado izquierdo y otro que va del lado derecho, por lo menos. ¿Qué datos andamos buscando? En este ejemplo, al comprar, tenemos una entrada de bienes. Nosotros recibimos bienes, pues va del lado izquierdo. Tiene 500 años ahí, de eso no va a cambiar. Luca Pacioli, en Italia, él lo decidió. Y tenemos a la derecha que recibimos bienes a la izquierda y la salida de bienes, porque es un intercambio, a la derecha. A la izquierda tenemos entrada de mercancías y a la derecha tenemos salida de dinero. A partir de estos dos datos se organizan todos los demás. Todos los datos que hay son únicamente 12 datos. La entrada de bienes a la izquierda y la salida de bienes a la derecha. A partir de ahí se organizan los demás. Deudas por cobrar a la izquierda y deudas por pagar a la derecha. Todo lo contrario, o es izquierda o es derecha. Pago de deuda a la izquierda y el cobro de deuda a la derecha. Estos son 6 hechos que vamos a identificar con imágenes del video que vamos a ver más adelante. Y también tenemos otros 6 datos que son informativos. Informativos, es información que está implicada en estos hechos, como por ejemplo, la entrada de mercancías. Podemos usar una cuenta con el nombre de almacén. Didácticamente, pues entraron 5,000 pesos al almacén de mercancías, y como fue de contado, tenemos una salida de dinero por 5,000 pesos a la derecha. Ahí está la regla de la partida doble que no puede fallar: las sumas iguales. Ya que analicemos la operación con seguridad, sabiendo que son poquitos los datos, entonces el segundo paso que vamos a hacer en el curso es precisamente elaborar la póliza de contabilidad, que si no sabemos hacer una póliza, pues hasta ahí llegó nuestro trabajo. La póliza de contabilidad consta precisamente de columnas para organizar la información monetaria, izquierda y derecha, la columna para los cargos y la columna para los abonos, y para poner el nombre de la cuenta.
En base al análisis tenemos, entró mercancía por 5,000 pesos al almacén, 5,000 pesos a la izquierda, las entradas van a la izquierda, y la salida de dinero, que son 5,000 pesos también, pues va a ir en otra cuenta que manejamos el dinero, la cuenta de bancos. Entonces en la póliza bancos, la salida, el cheque, la transferencia a la derecha. Listo, tenemos las sumas iguales, que es la regla de la contabilidad, y podemos poner un concepto en donde claramente debemos hacer la referencia del comprobante fiscal digital por internet, que vamos a ver, se obtienen en la página del SAT. Ahí se generan los XML y los PDF, en donde tenemos la información para hacer la póliza, que ahorita le voy a dibujar aquí. Suponer que tenemos la factura, se le anexa la póliza y vamos haciendo lo que se conoce como un libro. Cada factura hay que hacer una póliza. Una factura es una póliza, otra factura es otra póliza. Una factura de mayor cantidad o menor cantidad, no importa, es una póliza de contabilidad que tenemos que saber hacer. En el libro diario, ahí estamos dibujando el libro diario, porque hay otro libro en donde se obtienen los saldos. Vamos a dibujar otro libro en donde para almacén vamos a abrir un estado de cuenta en donde consta de varias columnas, donde vamos a hacer operaciones aritméticas de suma y resta nada más para obtener los saldos. Y vamos a abrir otro estado de cuenta para bancos, que también tiene 4 columnas, y ya veremos ahí sus saldos. Entonces almacén comienza con una entrada, pues vamos a tener a la izquierda y va a tener un saldo izquierdo. Las entradas van a aumentar a ese saldo, pero cuando salga va a ir a la derecha y van a disminuir el saldo de la cuenta almacén. El banco seguramente pues teníamos dinero, por eso pudimos hacer una transferencia, un cheque, entonces tiene saldo, un cheque disminuye el saldo, los depósitos aumentan el saldo, los cheques lo disminuyen y vamos a obtener el saldo de la cuenta de bancos. Posteriormente en el curso vamos a abrir más cuentas como proveedores, documentos por cobrar, clientes, deudores diversos, capital, resultado del ejercicio, muchas cuentas. Y precisamente todas esas cuentas que vamos a ir abriendo, conociendo en su momento, las vamos a acomodar en un cuarto paso, porque este es el tercer paso, en donde se acomodan en los estados financieros. Estados financieros, que pues prácticamente son dos: el estado de resultados y el balance general, que tienen esta figura. Aquí en el estado de resultados vamos a comparar ingresos contra egresos y conocer el resultado, la utilidad o la pérdida. Y en el otro estado financiero, que es el balance, vamos a acomodar las cuentas en activo, en pasivo, en capital, con sus respectivos saldos, todas las cuentas, y nos va a dar la ecuación de Luca Pacioli. El activo debe ser igual al pasivo más capital. Activo es igual a pasivo más capital, en donde debe haber sumas iguales. Por eso, si desde el principio cuidamos las sumas iguales en los registros, los sistemas electrónicos, pues vamos a ver cómo se hace una póliza y automáticamente el sistema obtiene los saldos, acomoda las cuentas de resultados, acomoda las cuentas de balance, gracias a que esas cuentas van a tener numeración. Las cuentas de activo comienzan con el 1, las de pasivo con el 2, capital con el 3, ingresos con el 4, los egresos con el 5, 6 y 7. Ya veremos estas categorías de egresos, y el resultado pues se presenta en el balance, es una cuenta con el número 3. Los sistemas no saben de nombres de cuentas, de números de cuentas sí. Entonces, conociendo que el trabajo pesado, digamos, de hacer las cuentas lo hace la computadora, nos vamos a centrar en saber, aprender muy bien, analizar las operaciones en partida doble. Por ejemplo, si la compra de mercancías fue a crédito, es decir, a nosotros nos fiaron la mercancía,
tenemos una entrada de mercancías, vamos a suponer 5,000 pesos también, y no tenemos salida de dinero. En lugar de la salida de dinero tenemos otro dato, por eso pues no vamos a usar la cuenta del banco, vamos a informar que tenemos un dato que va a la derecha, deuda por pagar, que no usaríamos la cuenta del banco, usaríamos proveedores, otra cuenta que se hace otra póliza, ¿verdad? Libro, otra póliza en donde va a afectar a la cuenta proveedores y se va a mover los estados financieros que los vamos a ir a declarar. Por eso es muy importante el análisis de la operación en partida doble. Para eso hicimos un video de apoyo que hemos utilizado durante muchísimo tiempo. Es muy básico. Si nunca has estudiado contabilidad, no importa. Y si ya has estudiado contabilidad, eres contador, vas a conocer un método de enseñanza muy diferente a cualquier método tradicional. Vamos a ver el video, una pequeña muestra de cómo trabajamos. Tenemos que es Contavideo y le voy a mover ahorita rápidamente en donde estamos observando el empresario, vamos a decir es el dueño de la empresa y nosotros como contadores. Entonces vamos a hacer operaciones con los clientes, esas cajas son mercancías que vamos a manejar y como hemos visto el análisis de cada operación, el primer paso va a ser el análisis en partida doble, buscando datos. Posteriormente está platicando que la póliza se pasa al libro mayor y finalmente los estados financieros, lo que tenemos en el pizarrón. Para ello vamos a manejar los pasos uno por uno, pero necesitamos razonamientos muy bien orientados, estar de acuerdo que no podemos actuar solos, necesitamos dos partes, eso le llamamos bilateralidad en las operaciones, que nos puede confundir. Cuando una persona entrega mercancía, el otro recibe, solos pues no podríamos hacer absolutamente nada. Ahí el dueño recibe mercancía de un proveedor, entrega mercancía a un cliente. Estas imágenes nos van a ayudar a visualizar los datos y poder entrar al tema del enfoque unilateral. Nuestro punto de vista es el que tenemos que observar cuando hacemos las operaciones con los demás. Que el video nos ayuda precisamente a entender claramente los datos que encierran las operaciones y podemos analizar en partida doble la información que vamos a ir acomodando. Entonces cada operación que analicemos debe tener sumas iguales, es la regla de la partida doble. Ahí está otra operación, la entrada de bienes a la izquierda, tiene 500 años ahí, no va a cambiar eso, así de sencillo. Estamos acomodando los datos. La salida de bienes, observen, está a la derecha, el dueño entregando mercancía a una cliente. Entonces, con las imágenes del video, vamos a entender la partida doble con claridad, vamos a hacer ejemplos en donde vamos a discriminar los datos y la primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué hechos realizamos nosotros? Y podemos encontrar que para descubrir los datos que encierra nos tenemos que ubicar qué hechos realizamos nosotros y podemos encontrar 6 hechos. Todos los hechos que hay son la entrada de bienes a la izquierda y la salida de bienes a la derecha. Deudas por cobrar se organizan del lado izquierdo y lo contrario, las deudas por pagar del lado derecho. Cuando pagamos deuda se informa a la izquierda y cuando cobramos deuda se informa a la derecha. Por ejemplo, una entrada de bienes, entró dinero a la izquierda, ¿por qué? Nos prestaron el dinero, entonces tenemos una deuda por pagar, se informa a la derecha. En partida doble tiene que ser el mismo monto. Posteriormente, cuando nosotros pagamos la deuda, tenemos pago de deuda a la izquierda y la salida del dinero a la derecha. En partida doble con sumas iguales. Y así en el curso vamos a ver más ejemplos. Entonces continuamos con el video. Ahí está terminología que puede ser confusa, el cargo, el abono, pero significan izquierda, derecha. Y posteriormente vamos a ver cómo la póliza consta de la columna debe y haber, que significa izquierda y derecha también, muy práctico. Pueden ser confusos los nombres, pero
Aquí vamos a ver qué es organización. Después en el libro mayor es donde se obtienen los saldos. Hay precisamente dos tipos de saldo. El izquierdo deudor, que aumenta con cargos, disminuye con abonos. Y cuando una cuenta comienza con un cargo, su saldo es deudor. Otro cargo aumenta, pero si le abonamos, dicho saldo va a disminuir. Pura aritmética, o se suma o se resta. Posteriormente vamos a ver los saldos acreedores. Bien, comienzan las operaciones del negocio en donde el dueño aporta mercancía y nosotros tenemos que analizar la operación. Después vamos a analizar más operaciones. Ahí está, entró dinero en capital, el dueño lo aportó, se hace la póliza. Ya hecha la póliza, pues nos vamos a ir al libro mayor. En el libro mayor precisamente se obtienen los saldos y vamos a explicar los conceptos que se van generando. Observen, cada operación se analiza, se hace una póliza, la póliza se pasa al libro mayor, se obtienen los saldos y vean cómo la cuenta de caja pues ya tiene movimiento. En el ejemplo vamos a conocer renglón por renglón. Entró dinero, pues el saldo aumenta, va a ser muy lógico, como nunca te habías imaginado. Posteriormente vamos a hacer más operaciones, en partida doble el análisis, y luego vamos a hacer un reporte de todas las cuentas donde se obtuvieron los saldos. Se ponen en un solo reporte llamado balanza de comprobación, y con la balanza de comprobación, que son todas las cuentas en un reporte, ya se pueden elaborar los estados financieros. El estado resultado, donde se comparan los ingresos contra los egresos. Estos números los vamos a hacer paso a paso y vamos a comparar ingresos contra egresos y obtener la utilidad, y posteriormente si hay gastos, pues esa utilidad se le resta. Y finalmente el balance general, en donde se acomodan las cuentas de activo, pasivo y capital, en donde se deben obtener precisamente las sumas iguales. Ahí está el balance con sumas iguales, números que vamos a hacer más adelante. Ahorita necesitamos ver la página del SAT. Necesitamos cerrar esta pantalla para en la página del SAT meternos. Observen que ahorita es muy rápido, es una muestra, pero vamos a entrar a presentar declaración anual de una persona física para que vean que nos va a pedir esta información, los estados financieros, y nos pide, para empezar, este documento que son letras que hay que poner, del CAPTCHA de seguridad. Si está todo bien, entramos a la declaración anual de su servidor, Roberto Serrano Melendres, contador público, egresado de la Universidad de Sonora. Mi padre, que en paz descanse, el contador público José Gastón Serrano Araiza, él diseñó este método para aprender contabilidad en una clase. Esta es la muestra, muy rápido. Y gracias a la producción del ingeniero José Roberto Serrano Báez, estamos logrando pues este video. Entramos a la página del SAT y vemos que trae el menú consultar declaración. Pues un ejemplo de cómo se consulta una declaración para entender que todo lo que se declara aquí se ve. Le di clic al ejercicio 2018, le digo buscar, con el puro año encuentra la declaración anual en un PDF que podemos abrir y podemos observar que viene pues la información de sueldos y salarios, actividad empresarial, y nos va a pedir el activo, el pasivo, el capital, nos pide el estado financiero, entre otras cosas. Ahorita no lo estamos leyendo detenidamente, únicamente estamos consultando para efectos didácticos. Me voy a regresar al inicio para simular que vamos a presentar una declaración en la primera opción aquí del menú. Presentar declaración. Me aparece un borrador del 2018 de una complementaria que he borrado. Está en blanco para precisamente hacer este ejemplo y me pide el régimen de actividad empresarial, el comercio, la industria o servicio, estos renglones azules que debemos llenar, y el 1 en el círculo rojo indica que hace falta poner información. Pero no voy a empezar por arriba, voy a empezar por abajo, en donde me pide el estado de posición financiera, para hacer una muestra de precisamente cómo se llena. Necesitamos el activo. Bien, le doy clic en detalle,
agregar, seleccionar y me pide todas estas cuentas, que afortunadamente son poquitas. Le voy a poner en caja y depósitos en instituciones de crédito 1,000 pesos de ejemplo para decirle guardar, y observen que ya se puso la información de esa cuenta. Le voy a agregar otra, por ejemplo, pues la mercancía muy importante, el SAT le llama inventario a la cuenta, le voy a poner otros 1,000 pesos, es un ejemplo, y le decimos guardar, ya van 2 renglones, caja, inventarios, y así todos los demás. Para continuar rápidamente con esta muestra, me voy a ir al pasivo, a poner cuentas, agregar, seleccionar, le voy a decir cuentas y documentos por pagar, vamos a suponer el monto de 1,000 pesos también, guardar, puedo agregar más cuentas que trae 3 nada más, pues qué bueno, son poquitas, contribuciones por pagar, etcétera. Pero me voy a ir directamente al capital, a detallarlo, voy a agregar, en seleccionar viene la cuenta capital y utilidades. Bien, le voy a poner capital, que es lo que aportó el dueño, suponiendo 500 pesos, números pues redonditos para que cuadre, y voy a agregar que este ejercicio tuvo una utilidad de 500 pesos también, para que precisamente obtengamos en el balance las sumas iguales y ya no me muestre ningún error. Así se vacía la información que vamos a hacer en el curso, números que vamos a vaciar en las declaraciones de persona moral, de persona física, la nómina. Y aprovechando que estamos aquí, vean, para entender cómo se maneja la declaración, en ingresos le voy a poner el monto de 1,000,000, un ejemplo de un número cerradito, en donde me pide que lo detalle. Le doy clic en detalle y ese millón le tengo que decir al SAT ¿por qué lo obtuve? Seleccionar, pueden ser ingresos totales propios de la actividad nacionales, extranjeros, anticipo de clientes. Bien, le voy a poner 1,000,000 en ingresos propios de la actividad, que en este caso la actividad empresarial, dijimos, comercio, industria o servicio. Listo, ya no me marca rojo, ya detallé los ingresos. Posteriormente veremos deducciones autorizadas y los demás renglones. Ahorita no. Para entender qué es lo que sucede, me voy a la determinación y el 1,000,000 de pesos me calcula un impuesto con una tabla de 251,020, el monto del impuesto que me dice que lo tengo que pagar, todo el impuesto en la anual, cosa que no debe de ser. Vamos a entender que esos 251,020 de ISR que ha calculado la declaración es un monto que ya debe estar pagado en pagos provisionales, en el ejercicio, en 12 pagos provisionales, que aquí ya aparecen. En este ejemplo no, 251,020, le voy a poner yo manualmente que eso fue lo que pagué, pero ya aparecen. Quiere decir que tuvimos que haber hecho 12 pagos provisionales. Le voy a decir guardar la información y me regreso a la pestaña de determinación aquí arriba y podemos decir que el impuesto anual que calculó la declaración automáticamente ya está pagado en 12 pagos provisionales, 251,020. Por eso la declaración anual, el ISR a cargo, sale en 0, como debe de ser. Observen, voy a ir a deducciones personales, a escoger una deducción que me aparece de 64,000 pesos de un banco por intereses pagados de crédito hipotecario casa habitación, pero no me aparece como deducible. Yo lo voy a hacer, lo voy a clasificar como deducible en este renglón. Le voy a poner que son intereses y que el monto que puedo deducir, ya que hay un tope, ahorita me permite, según el monto, deducirlo todo. Le digo guardar y tenemos que ya está en la columna de deducible ese monto. Me regreso a la determinación y observen, al 1,000,000 de ingresos le resta las deducciones personales, así que baja la base a 935 y la declaración calcula el impuesto automáticamente de 230,000 y fracción. Pero como ya hicimos pagos provisionales de 251,020 mayores al impuesto anual, nos queda un saldo a favor que aquí
es donde se pide la devolución automática de la siguiente manera. Le ponemos que devolución y nos pide la clave que debemos tener de nuestro banco. En este caso identifica el Bancomer y me dice que manifieste que sí autorizo al SAT a que me regresen, me depositen en esa clave. Listo, podemos decir que la declaración está casi terminada. La puedo guardar y posteriormente enviar, pero le voy a decir revisar, ya que es un borrador y me dice que hace falta información. Necesito poner los demás renglones que en esta muestra hemos terminado con el llenado de la declaración de una persona física de una manera muy rápida, muy básica, para entender que en el curso que vamos a manejar más despacio, todos los renglones los vamos a leer. Ahorita lo que voy a hacer es entrar al resultado fiscal, a quitarle lo rojo con estos ceros y ya poderle decir a la declaración en la pestaña de determinación, ya le puedo decir que me revise la información, le di clic en revisar y aparece el formato PDF, me permitió seguir adelante porque le quité lo rojo y esta información ahí está. Toda la información que acabamos de poner, el millón, claro, es un ejemplo, estamos leyendo rápidamente, ahí están los pagos provisionales y finalmente donde se refleja el saldo a favor del ejemplo y una cuenta clave de un banco e información que nos pide como donativos, etcétera, que en este momento no le voy a poner. Me regreso al formulario para cerrar la sesión y poder ver una muestra también de un programa de contabilidad que existen muchos. Con este curso va a aprender contabilidad usted y va a poder manejar el programa que sea. La marca, Compact, COI, ContaPlus, hay muchas marcas de programa que todos hacen lo mismo. Acomodan las cuentas por su numeración, de tal manera que con esta pequeña muestra nos damos una idea de lo que vamos a ver en el curso. Vamos a ver el programa de contabilidad. Este programa sirve para contabilizar las pólizas y vamos a conocerlo rápidamente. Una muestra de que la casita, el primer icono, pues es para precisamente tener el catálogo de empresas. Si queremos abrir una nueva empresa, le damos clic en nueva empresa y nos dice empresa 1, le vamos a poner su RFC. Y en catálogo preinstalado es muy recomendable poner el catálogo general del SAT, que tiene esta estructura: 3 dígitos, 2 dígitos, 3 dígitos de los números de cuenta. Todas las cuentas deben tener número. Bien, se le dice guardar y listo, tenemos ya la empresa 1 que con doble clic seleccionamos y ya estamos trabajando con la empresa 1. El siguiente icono es para el listado de pólizas, que no tenemos ninguna. En el siguiente se elaboran las pólizas y así lo demás menú, que me puedo ir directamente al catálogo de cuentas porque al abrirla le puse que quiero el catálogo de cuentas del SAT y me puso cuentas de activo comienzan con el 1, las cuentas de pasivo con el 2, cuentas de capital con el 3, inicia con el número 4 las de ingresos, inician con el número 5, 6 y 7 las de egresos y hay cuentas de orden o informativas estadísticas que comienzan con el 8. Los sistemas saben de números de cuenta. Bien, ese es el catálogo de cuentas. Vamos al primer icono donde tenemos una póliza hecha, en donde precisamente dice que tiene 4,000 de cargos, 4,000 de abonos, izquierda y derecha. Esto es una constante, debemos saber hacer el registro. Vean que hay un ejemplo, le doy doble clic a la póliza y me la lee. Dice que la póliza es un cargo al banco, que la cuenta del banco comienza con el 1 porque es de activo,
Comienza con el 4 la cuenta de ventas con un abono informando los ingresos a la derecha, y comienza con el 2 una cuenta de pasivo por el IVA que hemos cobrado. Ahí están las sumas iguales en la póliza. Y vamos a ver que en su ADD podemos consultar el CFDI o la factura, en este caso CFDI, comprobante fiscal digital por internet, que es precisamente una factura emitida. Podemos buscar tanto facturas recibidas como emitidas, pero es una factura emitida que le podemos dar doble clic y la lee. La lee como un PDF, pero en realidad vamos a ver que aquí se carga el XML de la factura. Ahí está la factura como PDF, podemos ver de qué se trata, 3,000 pesos más el IVA, da un total de 4,000, y el programa le checa, le revisa todos estos elementos que debe cumplir la factura. Entonces, la póliza tiene su factura, cada factura es una póliza, y esta póliza, para elaborar pólizas, pues nos tenemos que meter al tercer icono, pólizas. Vamos a hacer una póliza de contabilidad, le voy a poner cualquier concepto y me voy a ir directamente al importe del cargo, y vean que me abre el XML, me abre el ADD para buscar precisamente facturas que ahorita, quitándole la fecha, ahí aparece una factura que tenemos cargada y validada. Le doy doble clic y precisamente lee la factura, como hemos visto, y podemos tomar la decisión de cómo contabilizarla. Ya leyendo la factura sabemos de lo que se trata. Se le dice asociar. Le damos clic y observen que me dice que ya está seleccionado. Sin embargo, lo puedo volver a seleccionar. Hay muchos detalles que ver, pero en este curso básico podemos decir que cambió de color al asociar la póliza con su factura, y a la hora de hacer el cargo me lee precisamente la factura que seleccioné, la escojo con doble clic y ahí está el importe, 3,000 más el IVA y el total. Voy a hacer un cargo precisamente al banco por la entrada de dinero. La entrada de bienes es a la izquierda. Voy a escoger cuenta de bancos nacionales del catálogo del SAT y le voy a cargar 4,000 pesos, el monto que me despliega aquí. Referencias, conceptos que ahorita no, tenemos unos minutos nada más. Le digo guardar y observen que ya se hizo el cargo a la cuenta de bancos por la entrada de dinero. Voy a continuar contabilizando dándole F3 para que me abra la cuenta y busco con el número 4 la cuenta de ingresos. Voy a escoger según el catálogo del SAT ventas o servicios nacionales. Le pongo en neto el monto sin el IVA y mucho cuidado porque me lo pone como cargos. En el compact se le dice control T y el movimiento lo manda al abono. Ahorita no hay referencias ni lo demás. Le digo guardar y observen que estamos haciendo la póliza, el elemento básico de la contabilidad, pero no tiene sumas iguales. ¿Qué debemos hacer? Pues el último registro, el ejemplo de cómo vamos a buscar en F3 del menú la cuenta del IVA. Como es un IVA cobrado y todo el IVA que se cobra no es nuestro, hay que pagarlo, comienza con el 2, es de pasivo. Como hay muchas cuentas que el catálogo de SAT trae incluidas, le voy a poner por nombre, se puede buscar por nombre. IVA pagado, IVA cobrado, vamos a buscar precisamente con doble clic y el monto del IVA que cobramos me aparece en el desglose la cantidad. Control T y lo ponemos como abono. Ya están las sumas iguales. Al decirle guardar, sigue abriéndonos las facturas, pero como ya terminamos, podemos ver que la póliza tiene sumas iguales. Cerramos el contabilizador y terminamos la póliza. Le decimos guardar y la que sigue, podemos decir. Al hacer las pólizas, obviamente, podemos ir ahora a hacer un reporte contable, una balanza de comprobación. Le damos clic al reporte y va a procesar ese reporte pidiéndonos datos
como la fecha, de qué mes, de qué ejercicio. Toda esa información se despliega en la pantalla y ya nos las va a dar. Así como está por default, le voy a decir ejecutar reporte, y ahí está ejecutando el reporte, pero vean que lo podemos personalizar, cambiar de fecha obviamente, pero como muestra, rápidamente, vemos que el reporte nos va a dar las sumas iguales que exige la partida doble de De Luca Pacioli que nos heredó esta organización de datos, los importes en pesos y centavos. Aparecen todas las cuentas del catálogo, pero tenemos que en el activo hay 8,000 de bancos, los depósitos que tiene la cuenta, muchas cuentas que podemos eliminar fácilmente en el catálogo, pero finalmente hace el reporte, siguiente hoja, y hay muchas cuentas, pero al final va a tener en la última hoja pues las sumas iguales del reporte. El Compact tiene la capacidad de hacer un balance automáticamente. Si uno hace las pólizas, nos muestra los estados financieros de inmediato, posición financiera o balance general, donde se interpreta la situación de un negocio, la liquidez, la solvencia, la rentabilidad. Son números que vamos a aprender a obtener para medir la situación financiera de una empresa. Primero hay que hacer la contabilidad y ya con los números podemos ver precisamente la situación del negocio, si es bueno o es malo, y estamos aprendiendo contabilidad financiera, que es la base para la contabilidad fiscal, para el cálculo de impuestos. En la primera clase del Contavideo vamos a hacer una práctica, vamos a aprender contabilidad desde cero y llegar hasta el cierre del ejercicio, pasando por los estados financieros y su interpretación. En la clase 2 vamos a llenar la declaración anual de la persona moral con la información que genera el programa. Vean, activo, pasivo, capital, con sumas iguales. Ya hizo el reporte. Entonces, en la segunda clase hacemos la declaración anual de una persona moral. En la tercera clase hacemos la declaración anual y mensual de personas físicas. Y en la cuarta clase abordamos el tema de nómina, desde cómo se integra un salario y cómo se hacen los pagos de las cuotas de seguridad social con los programas correspondientes en las páginas del IMSS, etc. Bien, con esta muestra esperamos que te haya gustado y te animes a inscribirte en el curso. Esta es una muestra básica, muy rápida, para que nos conozcas y sepas el contenido de nuestro curso. Muy bien, agradecemos pues que hayan tomado esta clase y anímense a inscribirse. Muchas gracias.